Escribir sobre Michel Houellebecq es, en esencia, escribir sobre ese pariente incómodo que arruina la cena de Navidad diciendo verdades que todos saben, pero que nadie quiere aceptar. Solo que ese pariente vive en una torre de marfil en París o en un búnker en Almería. Viste ropa de oferta y tiene la capacidad de predecir el colapso de Occidente mientras se le cae la ceniza del cigarro sobre un suéter de lana barato. Welbeck no es solo un escritor, es un síntoma, un padecimiento. Es el tipo que nos recordó que tras la liberación sexual, el capitalismo y la muerte de Dios, lo único que nos queda es un vacío existencial tan grande que ni siquiera una suscripción premium a Tinder puede llenar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy hablamos de Michel Houellebecq, el profeta de la degradación. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir, etcétera, etcétera, etcétera. La vida de Michel es en sí misma una novela que pudo haber escrito Houellebecq. Es decir, él nació en Reunión con el nombre de Michel Tomás y su biografía es un catálogo de abandonos. Unos padres hippies que lo dejaron al cuidado de su abuela para irse a vivir la vida loca en los años 60. Ese es quizá el pecado original que lo va a ceñir, que lo va a marcar. Mientras el mundo celebraba el amor libre y el mayo del 68, Michel estaba incubando el resentimiento perfecto contra la generación de sus padres. Pasó académicamente por la agronomía, lo cual explica su fascinación casi clínica por clasificarnos a los seres humanos como si fuéramos ganado o una variedad de tubérculos. Y también pasó por varias crisis depresivas, pero el éxito le llegó cuando decidió dejar de intentar encajar en la sociedad y empezó a escupir sobre el optimismo contemporáneo. Con su novela Ampliación del campo de batalla, nos dijo que la libertad de mercado no solo aplica a la economía, sino también al sexo. Es decir, que si uno no es guapo ni rico, está sencillamente fuera del sistema. Este es un golpe de realidad que dolió porque era y es peligrosamente cierto. Pero si hay un punto de inflexión en la carrera de este profeta de la degradación, es su novela Sumisión, publicada con una puntería macabra el mismo día del atentado contra la revista Charlie Hebdo en 2015. La novela no es el panfleto islamófobo que los críticos perezosos quisieron ver, no es algo mucho más cínico y por ende mucho más profundo y por tanto mucho más Welbeck. La premisa, Francia, año 2022. Un partido musulmán moderado gana las elecciones para evitar que la extrema izquierda llegue al poder. El resultado, una transición suave hacia una sociedad teocrática. Pero aquí está el giro. El protagonista, François, un profesor de literatura acabado y obsesionado con Huisman, no se resiste, se convierte al Islam, no por fe, sino por la promesa de una pensión decente y sobre todo por la poligamia. Su misión es la tesis de Welbeck sobre el agotamiento de las luces. Nos dice que el laicismo y el liberalismo están tan vacíos, tan cansados de sí mismos, que cualquier sistema con un poco de orden, con un poco de sentido de comunidad y patriarcado rancio, parece una oferta tentadora dentro de ese orden. Es una bofetada al progresismo. El fin de Occidente no llegará con una explosión, nos dice, sino con un
suspiro de alivio de un académico de mediana edad que quiere que alguien más le diga qué hacer y quién le cocine la cena. ¿Cómo pasó a ser, cómo pasó de ser un enfant terrible que insultaba al Islam y a los turistas en plataforma, en su novela Plataforma, a ser considerado un visionario? Bueno, esto es simple. El mundo se volvió tan absurdo como sus libros. Welbeck predijo la soledad algorítmica. Antes de que existieran las apps de citas, él ya hablaba del mercado sexual competitivo. También predijo el turismo como necrofilia cultural, en donde nosotros vemos vacaciones, él ve la desesperación de un montón de europeos blancos, heterosexuales y ricos intentando sentir algo en países pobres. Y, finalmente, el retorno de lo sagrado. Su insistencia es que el hombre no puede vivir solo de pan y de gadgets tecnológicos. Es un profeta porque se atreve a ser reaccionario en una era de pura corrección política. No es que quiera volver al siglo XIX, aunque probablemente le gustaría la ropa de ese tiempo. Es que se ríe de nuestra incapacidad para construir un siglo XXI que no sea una simulación de felicidad como la que estamos acostumbrados ya a ver en Instagram. Sus polémicas son su combustible. Fue llevado a juicio, por ejemplo, por incitación al odio. Dijo que el Islam es la religión más estúpida del mundo, por ejemplo. Y luego posó para fotos pareciendo un vagabundo que acababa de ganar la lotería. Pero lo que realmente molesta de Welbeck no es su supuesta xenofobia o su misoginia, que es bastante de manual. Lo que molesta es su honestidad brutal sobre la miseria humana. Él no escribe para que nos sintamos bien, escribe para recordarnos que somos un saco de impulsos biológicos destinados a la degradación, atrapados en un sistema que nos odia y encima lo hace con un humor negro tan fino que a veces se nos olvida que deberíamos estar ofendidos. Al final del día, Michel Houellebecq es el único autor contemporáneo que parece estar escribiendo la autopsia de nuestra civilización en tiempo real. Es un tipo que ha entendido que la tragedia moderna no es la falta de libertad, sino el no saber qué demonios hacer con ella. Sigue siendo un enfant terrible porque se niega a madurar según las reglas de la etiqueta intelectual. Sigue siendo un provocador porque sabe que en un mundo anestesiado, la única forma de que alguien preste atención es soltando una barbaridad en mitad de una cena elegante. Así que salud por Michel Houellebecq, por sus camisas feas, por su odio a los parques temáticos y por ser el único capaz de decirnos que el rey está desnudo y que además es feo como la chingada. Mientras el mundo siga colapsado, Houellebecq tendrá trabajo y nosotros seguiremos leyendo con una mezcla de asco y de fascinación, porque en el fondo sospechamos que el pinche francés tiene la razón. Cuídense.